Vamos a partir entonces ahora con un análisis del panorama del crimen organizado en Chile y la región. Ahora sí vamos a matar ese suspenso porque vamos, por favor, doctor Edgardo Buscaglia, lo invito al escenario. Matías. Y da el agua. Edgardo Buscaglia, si quieres desde ahí, pues cosas por mientras. Él es experto internacional en crimen organizado y corrupción, es investigador principal de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, profesor de posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, director de Save Democracy de Estados Unidos, director del Wildlife Justice Commission de la Unión Europea, economista y jurista argentino, ha investigado durante más de 3 décadas el impacto de los marcos legales y judiciales en el desarrollo económico y en el combate al crimen organizado. Ha sido profesor visitante en universidades de América, Europa y Asia y asesor de organismos internacionales en África, Asia y América Latina. Para que se hagan una idea, cuando yo lo contacté, me dijeron, es que no te puede responder ahora porque está en una misión de paz en Ucrania. Después, no, es que va a estar trabajando con Naciones Unidas en no sé dónde. Así que es de verdad un lujo y una suerte que podamos tenerlo aquí en persona. Vamos a tener una dinámica donde el doctor Buscaglia nos va a contar, nos va a entregar su análisis, a compartir su análisis durante unos 40 minutos. Y después la idea es que ustedes puedan hacerle todas las preguntas y comentarios que estimen conveniente. ¿Ya? Esto es para ustedes, entonces apropiense de ello. Muchas gracias. Gracias, Paulette. Ante todo, gracias a todas y a todos ustedes por la presencia de tanto talento periodístico. Estaba escuchando a cada una de ustedes cuando se estaba presentando y es un lujo para mí estar entre ustedes porque están en la primera línea de la prevención social y del combate contra la delincuencia organizada. He trabajado durante más de 15 años en México, entrando y saliendo. Siempre tengo un sombrero académico cuando entro a los países. Ahora estoy en Argentina con las Naciones Unidas, pero tengo el sombrero académico de profesor de la Universidad de Buenos Aires, donde hacemos cosas parecidas, porque en las universidades normalmente se trabaja con datos empíricos en programas de posgrado, en donde acuden fiscales, acuden periodistas, acuden policías, acuden jueces. El programa de posgrado de la Universidad de Buenos Aires hay todo tipo de actores, o sea que siempre es práctica. Yo soy un académico empírico y mis datos salen de causas penales. En cada país tomamos muestras de causas penales vinculadas a uno de 23 tipos de delitos organizados. Drogas es solamente uno de los 23. Yo les voy a salpicar de datos sobre Chile porque me imagino que les interesa algún resumen sobre los datos que tenemos. Chile es el país con mayor diversificación de delitos organizados de la región. Por razones benignas, al ser una economía dinámica, al ser una economía que creció mucho a lo largo de los últimos 25 o 30 años, al ser una economía con tantos diversos sectores económicos creativos, con empresas que se forman no solamente en el sector minero, agropecuario, construcción como Argentina, sino sectores de la informática, cibernética. O sea, Chile es una economía dinámica y por lo tanto diversifica sus delitos organizados reflejando a ese dinamismo económico y social. Yo trabajo, les decía suspenso, en una organización llamada Wildlife Justice Commission, Comisión de Justicia para el Medio Ambiente o Recursos Naturales, en donde Chile es el principal foco de delitos organizados ligados a la explotación de recursos naturales. La madera chilena termina en Japón, en Singapur, en los países de mayor poder adquisitivo de Asia. Y sale de puertos chilenos. Ya les voy a hablar de Iquique, creo que se pronuncia así, ¿no? Iquique. Y ahí tienen una enorme presencia de la delincuencia organizada con una corrupción de la primera línea judicial que ustedes tienen en Gendarmería, en PDI, en Carabineros, una corrupción creciente. Ahora, yo les voy a pedir un favor. Cuando un país aumenta la frecuencia de delitos organizados de manera significativa, como ha sucedido en Chile, a todas las personas que viven en Chile o en los países donde eso sucede les parece un infierno lo que está sucediendo. Yo les voy a relativizar
la frecuencia de delitos organizados en Chile en relación a los delitos organizados que se presentan en los países donde, logísticamente hablando, la delincuencia organizada tiene una frecuencia muchísimo mayor. Argentina, Perú, Bolivia. Cuando la delincuencia organizada se sale de control en todos los países limítrofes a otro país que no le estaba yendo mal, como Chile, tarde o temprano esa delincuencia organizada invade, la palabra invasión, invade a los países donde la delincuencia organizada busca mayor dinamismo económico para lavar su dinero, mayor dinamismo económico para poder exportar a través de puertos desarrollados como el de Chile. O sea que parte de lo que ustedes están viviendo se debe a un infierno de delincuencia organizada que está ocurriendo en estos 3 países que estamos hablando. No tanto Colombia, como se cree. Más que nada es Bolivia, Perú y Argentina. Argentina es tremendo. Después les muestro estadísticas. Les insisto, los datos nuestros vienen de causas penales, vienen de trabajos de reportes de inteligencia financiera más que nada, y viene de encuestas a víctimas de la delincuencia organizada. Como presidente del Instituto de Acción Ciudadana en Centroamérica y México, le damos una canalización a las víctimas de trata de personas, tráfico de migrantes, para que tengan acceso jurídico, para que tengan posibilidad de refugiarse, para que tengan posibilidades de no solo salvar su vida, sino además de poder reiniciar sus vidas una vez que son rescatadas. Trabajo con Italia, por ejemplo, que tiene el mejor programa del mundo para reasignar bienes decomisados a redes de sociedad civil, cosa que Chile no tiene, así que ya les estoy dando una recomendación. Una ley de reasignación social de todos los bienes decomisados en Chile debería ser la primera materia que ustedes deberían tener en cuenta, la experiencia italiana, alemana, en donde yo, por ejemplo, cuando voy a Bari, a Puglia, en el sur de Chile, para no darles el caso peor, no les doy el caso menos malo de Italia, del sur de Italia. Ahí ustedes van a ver que los campos, enormes campos dedicados al cultivo de aceitunas, pomodoro, tomates, etcétera, eran parte de la estructura patrimonial de la 'Ndrangheta o de la Sacra Corona Unita. Yo también soy italiano, además de argentino y norteamericano. O sea, porque mi padre, después les voy a contar cuando hablemos uno a uno, yo llegué acá a los 3 meses de edad, porque a mi padre lo trasladaron a Chile. Así que este es un país muy querido. Después les voy a contar mi historia de a uno al quien le interese. Pero trabajamos mucho con Italia, y en Italia lo que están haciendo ellos es todos esos bienes decomisados, cientos de miles de hectáreas que se les decomisa a estas redes criminales, son reasignados a redes de sociedad civil reguladas para que se sepa de dónde viene el capital de esa sociedad civil, porque ocurrió en Italia que estaban reasignando bienes decomisados a la misma pantalla de sociedad civil de la 'Ndrangheta. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? O sea que tienen que tener cuidado con sociedad civil, porque también se especializa la delincuencia organizada en crear pantallas de sociedad civil. Habrán visto ustedes que durante la pandemia el cartel de Sinaloa repartía cajones de desinfectantes, de mascarillas, y eso venía de pantallas de sociedad civil del cartel de Sinaloa. Entonces, la sociedad civil en Italia está muy dedicada a crear cooperativas agrarias, por ejemplo, que le permiten a las víctimas de la delincuencia organizada reiniciar sus vidas. El programa de prevención social italiano les da un cauce a las víctimas de tráfico de migrantes o trata de personas, se les da opciones en el sistema de educación o en el sistema laboral a través de bienes decomisados. Mis colaboradores también son artistas, aunque no lo puedan creer, no son solo fiscales y policías. Artistas que han ido a Italia a dar cursos de capacitación en cerámica o en arte textil para que las víctimas de trata, dedicadas en sus países de origen a temas textiles, puedan fabricar muñecas, por ejemplo, a través de una cooperativa comercial de venta de esos objetos. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? ¿En dónde se hacía esa capacitación en Italia con los artistas que vinieron con nosotros? En un edificio confiscado a la delincuencia organizada. Chile necesita eso a largo plazo y a mediano plazo. O sea que ya les entro con una recomendación de prevención social que va de acuerdo al artículo 31 de la ley de la ONU contra la delincuencia organizada, llamada Convención de Palermo. Es ley en Chile. Es tan ley, esa ley de la ONU, como el Código Penal chileno. O sea que es muy importante que ustedes verifiquen a través de sus trabajos periodísticos cuán bien o cuán mal se aplica esa ley, que tiene artículos específicos
dedicados a qué debe hacer la policía, qué debe hacer un fiscal, qué debe hacer un juez, qué debe hacer el sistema de inteligencia cada vez que se enfrenta a una red criminal. Y si hacen una auditoría de esos casos, como la hace la periodista Ana Lilia Pérez en México, por ejemplo, la autora de Cartel Negro, creo que es, ¿no? La periodista León con la cual hablé, Ana Lilia Pérez, la conoces, excepcional, hace auditorías periodísticas. Ella se dedica a identificar qué es lo que no hace el juez con base a la ley de la ONU, la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, que es una ley universal ratificada soberanamente por Chile. Debe ser aplicada al pie de la letra K, y acá se viola en un 34% de los artículos. Y se está violando cada vez más. Es paradójico. Si uno observa Chile hace 15 años, los porcentajes de violación de esa ley de la ONU eran menores que ahora. Y ahora me pregunto por qué. Antes la policía cumplía más con los requisitos de investigación de la ley de la ONU, por ejemplo, entregas controladas, que es cooperación internacional con Perú, que cuando entra droga de Perú, los peruanos coordinan con la policía de Chile para seguir los cargamentos de droga y ver dónde están los diferentes puntos logísticos. Ahora se coopera menos. ¿Por qué será? Corrupción en la policía chilena. Es paradójico que Chile haya cumplido más con ese requisito hace 15 años que lo que cumple ahora. Pregúntense por qué. ¿Cómo logras detectar esa falta de cumplimiento? Lo que hacemos nosotros es tomar una muestra de causas penales, revisar todas las etapas procesales del caso y ver qué técnicas de investigación aplican, cómo tipifican los delitos. Cuando es obvio que deberían tipificar trata de personas, te encontrás con que utilizan la figura del secuestro, el tipo penal. Cuando la trata de personas involucra una red criminal mucho más sofisticada que el secuestro. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Entonces hay que identificar qué se viola en la policía, la gendarmería, la PDI, los carabineros, lo que sea. Pero hay que identificarlo a través de datos duros que salen de ahí. La periodista Anabel Hernández hace mucho eso en México, que tú también la conoces. Hablé mucho con el auto, pobre, le di una lata a la periodista Leona, que entonces ahí la periodista Anabel Hernández toma las causas y a veces me consulta, creo que usó datos míos en uno de sus libros. Entonces, es muy importante esa relación que tengamos con ustedes porque es un trabajo técnico el revisar si un juez, un policía, no necesitan ser abogados, les aviso. No se necesita. Pueden consultar a un abogado y normalmente eso lo hacemos filantrópicamente a través del Instituto de Acción Ciudadana que presido en México y Centroamérica. Después estoy metido en Wildlife Justice Commission, donde enviamos equipos encubiertos, disfrazados de turistas a los países. En serio. Y esto lo pueden publicar. Además está en el sitio web. Yo soy miembro del directorio nada más, pero la gente valiente que se dedica, que son ex policías, ex jueces, ex fiscales, que forman equipos, llegan al país, arman un expediente de investigación para las autoridades de ese país. Una vez que terminan, no se van en secreto, se presentan ante las autoridades y les dicen, miren, tenemos este expediente con estos nombres, estas cuentas bancarias, esta logística de transporte, esta logística de distribución. Así es como se llevan de Kenia los marfiles de los elefantes o los cuernos de rinoceronte. Acá están los nombres. Se lo entregan a las autoridades locales y las autoridades locales pueden investigar o no. Si no llegan a investigar y vemos que no se mueven, los balconeamos, como dicen los mexicanos, en una gran conferencia en el Palacio de la Paz en La Haya. Se dan cuenta de la metodología. Y ahí vienen los periodistas, vienen funcionarios de gobierno. No les tengo que decir que esta organización está financiada por gobiernos de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, bueno, ahora ya no con Trump, pero básicamente es una organización con fondos privados y fondos públicos. Pero es muy interesante porque ese es un trabajo práctico, es una organización de sociedad civil internacional formada por ex miembros de la Corte Penal Internacional, ya se dan cuenta que es práctico, son actores, ex actores judiciales, policías, agentes de inteligencia, que van a los países. Chile está aumentando en más de 11 veces, aumentó en los últimos 15 años, estamos monitoreando, ahora van a ver los gráficos, 15 veces aumentó el tráfico de recursos naturales, wildlife, vida salvaje. Acaban de encontrar un caso que seguramente lo cubrieron ustedes en los periódicos de 30 toneladas de salmón que estaba haciendo, lo cubrieron eso, ¿no? O sea, acá
Entonces, es normal. Todas las semanas a mí me llegan casos chilenos cada vez más. Madera, ya les comentaba, todo, pájaros. Ojo, de entrada de Asia o de salida de Chile. Esto está aumentando enormemente. Sáquenle la etiqueta de narcotráfico a la delincuencia organizada chilena. Es mucho más que narcotráfico. La trata de personas es un crimen de lesa humanidad, les recuerdo jurídicamente hablando. Es mucho más grave que el narcotráfico. Y a los periodistas argentinos les encanta narco, 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 y tienen a su ministra de Seguridad, que quiere ser presidenta, deteniendo a los obreros de la delincuencia organizada, que en su gran mayoría son víctimas. Y acá no quiero hablar como una persona de extrema izquierda, que se van a asustar acá con los candidatos que tienen. Los obreros de la delincuencia organizada son menores de edad, que normalmente son los más fáciles de detener. Ustedes van a ver que en la mayor parte de los países donde la delincuencia organizada en su frecuencia de delitos está aumentando enormemente, como Argentina en los últimos 25 años, van a encontrarse que más del 90% de las detenciones son gente base, son obreros de la delincuencia organizada, al más básico nivel operativo. Y van a encontrarse con muy pocos políticos, muy pocos empresarios legalmente constituidos, muy pocas pantallas de sociedad civil. Ahí entra México, entra Argentina, entra Guatemala. Y después vamos a hablar, si desean, de la mano dura. Eso se los dejo para más adelante porque creo que es un temazo en Chile. Mano dura, ¿no? La mano dura. Hay artículos publicados por 67 académicos que prueban que cuando solamente le dedicas recursos a la mano dura, olvidándote de la prevención social, olvidándote de los decomisos a las empresas legales ligadas a la delincuencia organizada y olvidándote de la corrupción política, cuando solamente te dedicas a aplicar sanción judicial, la delincuencia organizada con sus bienes intactos, porque no se los decomisan, ante el mayor castigo esperado de la mano dura, ellos le dedican 4, 5, 6 veces más recursos criminales a corromper al Estado. Entonces, la mano dura siempre termina, sin excepción. Y acá no lo digo yo, lo dicen 67 académicos, más otro que yo publiqué en 2008 con datos de los países como México que le dedican mano dura, ahora Bukele, y como creo que quieren hacer algunos candidatos acá, no quiero ser impertinente porque no estoy siguiendo el proceso electoral. Sé que se habla mucho de mano dura, terminan siempre con más corrupción, más delincuencia organizada y más crímenes de lesa humanidad. ¿Entienden? Esto es algo que se verificó científicamente. No es que yo estoy hablando de que no me gusta la mano. Ahora, cuando la mano dura viene acompañada de prevención social, ¿qué es prevención social? Bueno, los derechos humanos es un discurso que normalmente asocian a la izquierda. Para los que estudiamos derechos humanos técnicamente, cada derecho humano es un bien o un servicio. El derecho al acceso a la justicia, servicio. El derecho al agua, bien tangible. El derecho a la educación, servicio. El derecho a la vivienda, algo tangible. Nosotros medimos las zonas de los países en donde esos accesos a 58 bienes y servicios, que son los 58 derechos humanos plasmados en las leyes de la ONU que Chile ratificó, seas de derecha o seas de izquierda, es ley en Chile. ¿Entienden? Nosotros verificamos dónde están los focos de falta de acceso al agua, a vivienda, a alimentos, a justicia, y en todos los países del mundo descubrimos que en esos focos, ojo, eso lo descubrimos a través de encuestas en esas zonas. Vamos a las villas, como dicen los argentinos, vamos a las favelas, determinamos si tienen acceso a agua potable. Una vez que determinas los focos de falta de acceso, es ahí donde la delincuencia organizada captura el tejido social. Y ellos brindan el agua, ellos brindan el mecanismo de resolución de disputas, ellos brindan la vivienda. Una buena política de derechos humanos sin ideologías, sino acceso real. Acá hablo como economista, olviden, ya no hablo como abogado. Acceso real al bien y al servicio le quita oxígeno a la delincuencia organizada. Por eso, en un artículo en Perú que acaba de ser publicado ayer, digo, una buena política de derechos humanos es una buena política antimafia. Y si lo llega a leer alguien de extrema derecha o derecha, dice, no, este tipo es una izquierda. No tiene nada que ver con la izquierda.
Los derechos humanos son bienes o servicios sin los cuales no podemos sobrevivir. Por eso están plasmados en leyes que son leyes de la ONU, que operan en Chile como el Código Penal, como el Código Laboral. Si no tiene la delincuencia organizada como uno de sus 3 focos de protección, usa el acceso al tejido social. Y eso se previene con una política de derechos humanos sin ideología, tangible, donde el agua potable, la vivienda, la justicia, todo son 58 bienes y servicios. Ahora se los pongo en la presentación. ¿Dale? Eso se llama seguridad humana, la seguridad de acceder a bienes y servicios sin los cuales yo no puedo sobrevivir. Seguridad humana es un término de la ONU desde el año 93. Eso es una de las dimensiones de una política antimafia. La otra dimensión es confiscación, decomisos, extinción de dominio en materia no penal. ¿Se acuerdan de extinción de dominio? ¿Ustedes conocen la ley? Es una ley que permite sacarte el dominio sobre tu patrimonio si tú no puedes justificar el origen legal. No vas a la cárcel, no es penal. Es totalmente civil, opera como una auditoría tributaria. Tienes que tener una ley ágil, sujeta a regulaciones, para que los fiscales no se las estén aplicando a grupos ambientalistas, sean solamente dedicados a redes criminales, cuando los miembros de una red criminal, como en el caso del presidente de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina, Chiqui Tapia, no pueda justificar el origen de sus patrimonios y lo veas en yachts en Mónaco a $100.000 a semana, si no puede justificar eso, se le extingue el dominio patrimonial sobre sus bienes, sin que él vaya a la cárcel. Después la causa penal es separada. Los argentinos quisieron generar una ley eunuca, una ley simulada. Le sacaron causales para que no puedas hacer eso, para que no puedas sacarle el dominio patrimonial. Entonces dicen los argentinos, primero tiene que ser declarado culpable, después le extinguimos el dominio. Bueno, no les tengo que decir que esa metodología fomenta la impunidad, porque la ley de extinción de dominio es justamente para no estar sometiendo a una persona a la causa penal antes de paralizarle su operación criminal. ¿Entienden lo que les digo? Tiene que haber claros regulaciones sobre el fiscal para que no abuse su discrecionalidad. Cuando yo iba a ver a senadores en Argentina, yo en Argentina trabajo con la ONU, pero no siempre. Trabajo con la ONU solamente cuando la ONU me permite acceder a causas penales. Entonces yo llego con la ONU porque si llego como un profesor de Columbia te dicen buen día, qué interesante, pero no te dan acceso. Accedemos a reportes de inteligencia con el convenio de confidencialidad de no mencionar nombres hasta que no sea una sentencia final condenatoria. Son causas en proceso, no les estoy hablando de causas en archivo. Entonces, asesoramos a las autoridades argentinas, por ejemplo, sin mencionar a jueces, en la causa, me cuesta, bueno, en corto se los digo, sin cámaras y demás, pero son causas, mega causas de corrupción política que no estaban asociadas a la época kirchnerista. Seguramente va a haber muchas en el periodo mileísta también, pero digamos que como Milei acaba de subir, y ahí nosotros observamos que no está haciendo la policía de acuerdo a la ley de la ONU contra la delincuencia organizada. Las leyes de la ONU contra la delincuencia organizada son leyes de coordinación internacional entre policías, entre fiscales, entre jueces, entre sistemas de inteligencia. Es lo que aportan. Cómo se coordina, dónde se coordina, cuándo se coordina, con quiénes se coordina, por qué se coordina. Son leyes muy específicas. Ahí determinamos qué no están haciendo las autoridades, lo cual fomenta la impunidad, lo cual fomenta el crecimiento de la delincuencia organizada. Si Paulette me ayuda, gracias Paulette, gracias, y vamos al primer gráfico. Ahí están las definiciones de delincuencia organizada del artículo 2 de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada. No quiero que este sea un curso jurídico. 3 o más personas que se dedican a cometer delitos de manera coordinada y continua. Le vamos a dar la presentación al colega que está sacando fotos. No se preocupe, se la enviamos. Todo es suyo. Esto es público, está publicado. Se lo vamos a enviar así no tienen que esforzarse en sacar fotos. Sigamos, por favor. Vamos. Acá, mira, este es el padre intelectual mío que se llama Thomas Schelling. Era un economista que ganó el Premio Nobel de Economía, que no lo conoce mucha gente, como a Friedman, que vino acá a Chile cuando estaba Pinochet y demás. Es un hombre que por primera vez se presentó ante el Congreso norteamericano y les dijo en los años 70, la delincuencia organizada no es un grupo de pistoleros y de narcotraficantes como ustedes lo caricaturizan. La delincuencia organizada es una institución de gobernabilidad.
ofrece bienes públicos que el Estado falla en ofrecer. Cuando hay vacíos de Estado, la delincuencia organizada ocupa los vacíos. Ofrece protección, ¿tá? Ofrece trabajo, laburo, como dicen, laboro. Ofrecen trabajo, ofrecen la flotilla de taxis que los va a recibir en el aeropuerto de Sinaloa, ahí en Culiacán, es del cartel de Sinaloa. No es, le pertenece a ellos. Entonces, es una entidad de gobernabilidad que ocupa el espacio del Estado cuando el Estado falla por corrupción o por incompetencia. En Chile hay mucha... A ver, Chile no tiene una tradición histórica de ser un país mafioso. O sea, el Estado chileno no nació como un derivado de la delincuencia organizada, como sí sucedió en México. Hay un gran autor mexicano, Carlos Pérez, que escribió un libro titulado Historias de polvo y sangre, que demuestra con documentos oficiales del Archivo General de la Nación que el Estado mexicano nació como parte de la delincuencia organizada después de la Revolución Mexicana. El gobernador de Baja California era un miembro de la delincuencia organizada. Él lo prueba con datos, con el presidente Miguel Alemán metido adentro. Hay datos. Entonces, el Estado mexicano es un Estado que nació y prosperó con base a su vínculo con la delincuencia organizada como fuente de financiamiento político. Chile no. Para Chile este es un fenómeno. En Chile siempre hubo pandillas, siempre hubo bandas criminales, pero no confundan pandillas y bandas criminales con delincuencia organizada. La delincuencia organizada tiene una dimensión política, una dimensión económica, empresarial, legal, una dimensión de sociedad civil y una dimensión operativa, que es la que trafica, transporta, almacena. Esa es la diferencia entre pandilla, banda y delincuencia organizada transnacional. Por favor, eso es algo muy importante. La delincuencia organizada busca la pax mafiosa porque ellos hacen mucho más dinero cuando no hay violencia. A mí me invitó el rector de la Universidad de Durango una vez a dar una conferencia y me dijo, doctor, felicidades, ¿cómo está? Lo vamos a invitar a una finca después de su conferencia. Y en Durango no podíamos salir de la capital porque estaban en guerra los Zetas y el cartel de Sinaloa. El Chapo en ese momento estaba libre. Y me acuerdo que cuando yo llego a la facultad, doy mi conferencia con miles de personas. Los mexicanos hacen todo enorme, grande. Y después me invitan a una finca donde la gente que vino a sentarse adelante mío, con el fiscal general del estado de Durango, la presidenta de la Corte de Durango, a mi lado, y todos los empresarios de la industria lechera que estaban en las listas negras del Departamento del Tesoro por vínculos al cartel de Sinaloa, invitados al asado. Legales, empresarios legales, sentados ahí. Ahí tenías a la estructura empresarial del cartel de Sinaloa, una partecita de la industria lechera de Durango, de la zona lagunera, le llaman ellos, sentada alrededor de las máximas autoridades. El cartel de Sinaloa designaba a los fiscales, al jefe de policía, y le daba la bendición a la presidenta de la Corte o presidente de la Corte. Estatal, estoy hablando. Ganó el cartel de Sinaloa, obviamente. Los homicidios colapsaron inmediatamente. No tomen el indicador de homicidios como un indicador de la fortaleza de la delincuencia organizada. La pax mafiosa de la yakuza japonesa, por ejemplo, la hace mucho más poderosa que si estuviese en guerra. Está probado por colegas míos, si quieren les doy los mencionados, que no fui yo, cómo la delincuencia organizada le caen las tasas de retorno cuando están en conflicto con otros grupos como están acá, en Chile, en gran parte. Entonces, el homicidio es una tragedia, es un fenómeno criminológico grave, pero no es un indicador de la fortaleza de la delincuencia organizada. Es muy importante acordarte de eso. En Durango y en otras zonas que les puedo mencionar, caen los homicidios cuando el cartel de Sinaloa o el cartel se consolida con sus políticos, con sus empresarios legales, como en Argentina. Ahora lo van a ver en el caso del AFA, Sí, AFA, ¿no? La Asociación de Fútbol Argentina, lo van a ver en ese caso. Porque hay una financiera. ¿Están siguiendo el caso de AFA ustedes? Fabuloso, ¿no? Tienen ahí Surfinanzas con un señor Vallejos que le entra dinero a la AFA. La AFA no puede explicar de dónde salieron cientos de millones de dólares que entraron y salieron. Es un caso típico. El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, ¿se acuerdan del GAFI? Tiene manuales
de investigación del lavado de dinero en diferentes sectores. Ahí van a encontrar un manualcito dedicado al fútbol y tienen otros dedicados a minería, otro dedicado a construcción. Es muy interesante que lo revisen si tienen la oportunidad. Son manuales. El Grupo de Acción Financiera Internacional tiene esas famosas 40 recomendaciones para prevenir el lavado de dinero. Son recomendaciones no penales, muchas de ellas, en donde le dan recomendaciones a actores financieros, bancos, casas de finanzas, y no financieros, como notarios, escribanos, joyeros, agentes de bienes raíces, sobre qué deben hacer para prevenir el lavado de dinero. Esa es la tercera dimensión de la Convención de Palermo, de la Ley de la ONU contra la Delincuencia Organizada. La primera es la judicial, no jueces nada más, jueces, policías, fiscales y sistemas de inteligencia. En Chile está fallando enormemente la coordinación entre los sistemas de inteligencia y el sistema judicial. En otras palabras, en los países que han padecido dictaduras, esos sistemas de inteligencia son una mala palabra, como en Argentina, en Brasil. No les gusta que los sistemas de inteligencia estén metidos en la generación de insumos potencialmente probatorios. Dije potencialmente. El insumo de inteligencia jamás debe ser un insumo probatorio, debe ser potencialmente probatorio. Pero la policía tiene que tener un canal a todos los órganos de inteligencia de Chile para que ese intercambio de insumos sea, ojo, de la policía a inteligencia y de inteligencia a la policía. Tiene que ser muy aceitado para que la policía pueda investigar ya con la dirección jurídica del fiscal. ¿Se entiende, no? Y ahí sí verificar que ese insumo de inteligencia puede potencialmente ser probatorio. Digo potencialmente porque solamente en el juicio se determina si es prueba o no. ¿Se entiende? Para proteger los derechos humanos de la gente, el derecho al debido proceso y demás. Pero esos canales de coordinación en México, en Chile, están colapsados. En Chile. No están funcionando. Por eso ustedes están viendo tanta corrupción en las policías. Todavía no en la fiscalía tanto. En las policías es muy grave ya. Y eso va a llegar a los jueces también. Tarde o temprano, si esos canales de inteligencia no se agilizan en aportar. Tenemos una medida que después les voy a mostrar en un gráfico sobre cuántas sentencias finales condenatorias que desmantelan a redes criminales están basadas en insumos de inteligencia. Fíjense lo que mido. ¿Qué frecuencia de sentencias condenatorias contra redes criminales, no contra Pepe o contra Juan, contra redes, asociación ilícita, ¿no? Lavado, están sustentadas en insumos de inteligencia? O sea, que el juez tiene que motivar su sentencia de culpable con base en un insumo provisto. En Chile está en 0. Si no agilizan eso, no hay manera de salir de esto. Toda esa pinche mano dura y todo lo que están escuchando no funciona. Tiene que funcionar este asunto. Eso significa infiltrar a los grupos criminales que están operando en los puertos chilenos, que les están corrompiendo las autoridades de aduanas. Me olvidé de ellos. Al comienzo hablé de gendarmería, de PDI y demás. Aduanas. Ahí entran agentes encubiertos de inteligencia para desmantelarlos. Eso en Chile no lo están haciendo bien. ¿Se entiende lo que digo? Le hablé de la parte linda, que a mí me apasiona, que es la prevención social, trabajar con víctimas. Eso me apasiona porque además hay una esperanza cuando trabajamos con víctimas. No les puedo decir cómo se te rompe el corazón cuando trabajas con víctimas, porque tienes ahí una capacidad de resiliencia, de recuperación de la víctima con base a una alianza entre sociedad civil y Estado, porque para decomisar y reasignar socialmente bienes decomisados, el Estado tiene que cooperar, obviamente. El juez tiene que estar obligado a decomisar y a reasignar. Y después una agencia regulatoria del Estado tiene que ayudar a la red de sociedad civil para que las víctimas puedan aprender a utilizar tecnologías en el cultivo de pomodoro o puedan vender sus productos en el mercado comercial. Esa alianza, yo les pido que cuando quieran ir a Italia me llamen y con gusto les organizo una reunión con las autoridades. Es para que se les caen las lágrimas, porque es la esperanza. Esto otro de inteligencia suena, ¿sabes qué? Meterme en ese, tienen que hacerlo, si no, no va a funcionar. Colombia mejoró mucho ese aspecto en la primera década del 2000, la vinculación entre órganos de inteligencia y sistema judicial, y ellos lograron avanzar del infiernazo que tenía Colombia en los 90.
Obviamente Colombia está muy lejos de ser un paraíso, tiene enormes problemas, pero no es lo que yo veía en los 90 cuando yo trabajaba con el gobierno de Pastrana a través de las Naciones Unidas. Entrábamos y no podíamos salir de Bogotá, no podíamos salir de Medellín, estábamos encerrados, rodeados de retenes de diferentes grupos criminales. O sea, ahora, comparado a ese infierno, mejoró. Chile está empeorando. Ahora les voy a mostrar dónde está Chile para que vayamos avanzando de a poquito y no le tome mucho tiempo. ¿Cuánto me queda, Paulette? Te quedan 7. Dale, vamos a algún gráfico. Acá están los instrumentos jurídicos que legitiman mi evaluación. Yo no puedo venir a decirle a Chile, ¿saben qué? Tienen que hacer esto si no hay un instrumento jurídico aprobado, que es ley. Si no, no puedo venir a decirles hagan esto. Muchos de estos artículos están siendo violados en las causas penales chilenas. Ahora vamos a ver dónde está Chile. Adelante, por favor. Eso ya lo cubrimos. Vamos a lograr. Estos son los derechos humanos, ¿eh? Lo quieren tener ahí como... Están en 14 convenciones, o sea que están todos consolidados acá. Y son leyes que viene ratificando Chile desde la época del 60, antes de que ustedes naciesen. Adelante, adelante, por favor. Adelante, adelante. Esta es la hipótesis. No, vaya por ahí. Aumentos en las frecuencias de sentencias contra miembros de redes criminales. Está bien, mano dura, mano dura. Aumentos en las frecuencias de decomisos con extinciones de sus activos. O sea que hay que sumarlo a la mano dura, o con la mano dura, con protección al debido proceso y derechos humanos, sin intervenciones de comunicaciones extrajudiciales, sin allanamientos extrajudiciales como los de Trump. O sea, tiene que haber un derecho humano, mano dura. Más decomisos y más frecuencias de sentencias por corrupción política. Yo partiría de la premisa de que en Chile tienen corrupción política invisible a nivel local, que por ahora no se reporta tanto como en Argentina, pero la tienen. Porque yo no he visto ningún país que tenga este nivel de deterioro en poco tiempo que no tenga corrupción política. Tienen que comenzar, lo que pasa es que no la están investigando bien, después vamos a eso si desean. Más aumentos de reasignación social de bienes decomisados, y los brasileiros le dirían auditorías de redes sociales. Ellos tienen una ley de auditoría ciudadana en Chile, en Bolivia, ¿sabían? Brasil, perdón, Brasil, tienen una ley de auditoría ciudadana que le da atribución a usted, don Cristóbal, para entrar a una institución y decirle vamos a auditar la ejecución del presupuesto anual. Vamos a auditar las contrataciones públicas. Los brasileños lo pueden hacer. Es una ley que salió de Sao Paulo, 1989, es vieja. O sea que ahí tienen prevención social también, donde la sociedad civil tiene que ser parte operativa, sin pistolas, acá hay auditorías ciudadanas. Si haces esas 4 cosas, bajan los indicadores de delincuencia organizada. Nosotros medimos delincuencia organizada a través de una metodología que nos publicó las Naciones Unidas, que fue muy difícil porque todos los países se quejaban sobre dónde habían aparecido rankeados. Entonces, todos los embajadores se estaban quejando en Viena. No es verdad. Y teníamos que demostrarles que sí era verdad. Ahora les muestro un poco adelante, por favor. En el eje vertical, este de acá, vertical, medimos ese indicador de la ONU contra la delincuencia organizada que ustedes tienen al final de esta presentación con un web link, lo tienen referenciado. Hacen clic y acceden al artículo de la ONU. ¿Entienden? Es un artículo científico que les dice cómo calculamos anualmente la frecuencia de 23 tipos de delitos organizados. Narco es uno de los 23. Chile tiene todos los 23 y el tráfico de migrantes y trata de personas está entre los que más crecen en mi indicador. Son datos objetivos, no percepciones de expertos. Nosotros no usamos indicadores de percepción como Transparencia Internacional y muchos otros. Usamos datos objetivos. Entonces, vean ustedes que cuanto más arriba estás en el eje vertical, más frecuencia de delitos organizados tienes. Tenés los países típicos. Costa Rica con muy bajo. Este es un índice del 2020, ojo, es antiguo. Pero ahí ven ustedes que en el eje horizontal son los errores de coordinación que cometen los sistemas judiciales. Los errores de coordinación entre policías chilenos y policías peruanos, fiscales chilenos y fiscales peruanos, jueces peruanos y jueces chilenos. Ojo, digo peruanos, pero puedo decir de todos los países. Cuando vamos a la causa penal y la auditamos, determinamos que no están coordinados, son errores. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Que es una violación a la ley de la ONU contra la delincuencia organizada. Reportes de inteligencia de Francia que le envía a Chile que las autoridades chilenas desestiman. Ni siquiera investigan. Eso es otro error. Eso está en el eje horizontal. Los países que cometen más errores de coordinación tienen la delincuencia organizada aumentando.
En el caso chileno es sistemas de inteligencia, que tienen muchos ustedes. Ojo, quiero aclarar, Chile es un país enormemente sofisticado en sus instituciones comparado a Argentina, Bolivia, Perú, que tiene colapsos institucionales que usted va a hablar mejor que yo sobre ese tema. Chile no tiene un problema de vacíos de Estado en cuanto a punitivo. Tiene un problema de coordinación entre esas instituciones y tiene un problema de coordinación hacia afuera. Por ejemplo, coordina muy bien la policía chilena con la policía australiana. Fabulosa la coordinación. Los australianos están constantemente brindando información y se da en caso de varios, de 30 kilos de cocaína que fue identificado acá, que iba a ir a Australia. Todo es cooperación. Pero cuando ya voy a cooperación con Perú, Bolivia, Argentina, caput. No hay que culpar a las autoridades chilenas necesariamente. Los argentinos tampoco quieren colaborar. Cuando estamos evaluando causas penales de tráfico de drogas y de migrantes entre Bolivia y Argentina, los fiscales argentinos, muy buenos en ese caso, quieren cooperar con Bolivia y Bolivia se niega a cooperar. Entonces, ahí tenemos que hablar con el embajador de Argentina en Bolivia para ir a ver a las autoridades. Nuestro trabajo es no solo académico. Lo académico pasa por la publicación, si no es práctico. Si no, no entro. Yo no trabajo con la ONU si me dicen hacer una encuestita para ver cuánta hay. No, eso no lo hacemos. Si nos dejan entrar a las causas, entramos. Si no nos dejan, gracias. En Ucrania es Unión Europea la que nos ayuda a entrar y a trabajar con las causas penales ligadas a tráfico de personas, tráfico de armas, drogas es mucho menos ahora por la situación de Ucrania, aunque hay mucha droga, opioides que toman los soldados, pero me refiero a la población en general. En cada país tiene su radiografía particular. Entonces, no permitan de que caricaturicen a la delincuencia organizada como narcotráfico, narco, porque es un insulto a la vida de las víctimas de trata y de tráfico. Es un insulto. O sea, esa gente existe. Es un crimen mucho más grave la trata de personas que el narcotráfico. Vayamos adelante, por favor. Ese es el primero. El gráfico anterior es la primera dimensión. La de mano dura, pero mano dura con instituciones coordinadas y demás. Pero si la mano dura no viene acompañada de esto, acá en el eje vertical es la misma variable, las frecuencias de delitos organizados que nosotros medimos con base a ese artículo de la ONU que escribimos en el 2002, hace 23 años. Así que el indicador está explicado allí, para los que quieran ver cómo lo medimos. El eje horizontal es violaciones a la ley de la ONU contra la corrupción. Y yo me focalizo más que nada en la corrupción política, porque la corrupción política permeabiliza como una catarata, baja hacia lo operativo. Yo nunca vi jefes de policía que no tengan un padrino político de algún tipo, local, estatal, en este caso no hay federalismo en Chile, pero siempre hay un padrino político al lado de un jefe de policía que está cometiendo actos continuos. No me refiero a un soborno de una vez, sino continuos. Y ustedes ven que Chile estaba violando en el 2015 la Convención de la ONU contra la Corrupción, que son artículos precisos de coordinación de cómo por ejemplo, cómo haces que un político chileno cuando se lleva los activos a Francia, cómo se debe operar para recuperar el activo y retornarlo a Chile. Es muy específico y ustedes van a ver que Chile violaba la Convención de la ONU contra la Corrupción en el 2015, mucho menos que lo que la viola ahora. Ahora la viola más. Esto es típico de un país en donde se están corrompiendo las autoridades de primera línea. Ahora yo les puedo decir cuáles artículos. Si acá viene un fiscal y me dice, ¿cuáles artículos estoy violando? Me siento, veo el reporte y le digo, están violando este y este. ¿Y de dónde saca usted eso? Acá viene, acá está la causa penal. Entonces no hay forma. Podemos tener un debate. Mis equipos se han equivocado, claro que sí. Pero es un debate donde le damos la oportunidad a los actores judiciales a una réplica, o sea, que ellos puedan decirnos, no estamos de acuerdo con esta evaluación. Entonces tenemos que ir puntualmente violación por violación por violación. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Y en los países donde no se combate la corrupción desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, claro, la delincuencia organizada aumenta. Por eso Chile, en parte, vean que salta del 2015 al 2024, que para lo que ustedes es un infierno, pero para cuando uno relativiza este indicador de Chile con los demás, están muy lejos de estar en el infierno. Sin embargo, uno no puede cuestionar lo que ustedes sientan como ciudadanos. Ustedes, su historia relevante es mi país, mi barrio,
mi familia cómo estaba hace 10 años, no cómo están los argentinos o los chilenos o los bolivianos o los ucranianos. Pero vean ustedes que ustedes están lejos del nivel de Argentina en el 2022, que ya está acercándose a los niveles que tenía México en el 2023. Ahora, lo que me preocupa en Chile es que está aumentando. Cuando nosotros fuimos en el 2007 a la Argentina con una directora de la ONU y hablamos con varios diputados, entre ellos la diputada Elisa Carrió, famosa en Argentina, y le explicamos que esto iba a ir mal. Y le explicamos que Argentina estaba allí en el 2004, estábamos ahí. Esto va mal, le decíamos. Ustedes no están entre los peores, pero si siguen así van a terminar con México. Y lamentablemente se dio. Por más que la diputada Carrió es muy honesta y muy luchadora, el sistema mafiocrático argentino está totalmente capturado por redes criminales a nivel local. Hay un tema que hace a la corrupción política, que quiero dejarlo después en manos de la que sí sabe de Perú. Países como Perú y Argentina tienen listas sábanas. Las listas de precandidaturas y candidaturas van a dedazo. No hay elecciones internas, no hay ningún tipo de democracia interna. Los caciques de partidos, o el señor Macri, o la señora Kirchner, o el señor Kicillof, o quien sea, elige si tú eres candidato y él no. ¿Por qué? Porque tú me sirves mejor. La profesora Susan Rose Ackerman en el 98 probó que los sistemas de listas de candidaturas cerrados, a dedazo, sin auditorías, hacen aumentar la corrupción de manera cuantiosa. Eso es preventivo, no tiene nada que ver con el Código Penal. ¿Cómo se asemeja eso al sistema chileno electoral? ¿Cómo elaboran ustedes sus listas de candidaturas en Chile? ¿Quién me puede decir? Así rápido. ¿A dedazo? Ahí está. Un ingrediente pro mafia que les va a crear un problema de corrupción política tremendo. Si el dedazo prevalece, piensen ustedes, si yo soy mafioso y quiero asegurarme que este señor esté en la lista, es más difícil colocarlo en la lista cuando hay elecciones internas, auditadas, de cientos de miles de personas, o cuando el dedazo prevalece. ¿Dónde está más difícil meterlo al señor? Cuando hay elecciones abiertas, auditadas, internas. Cuando es a dedazo, pongo $100.000 y este señor está en la lista. Los argentinos tienen ese problema de corrupción como los peruanos, que hoy hablábamos. Es fascinante hablar contigo porque tú me describías tu sistema y yo le hacía preguntas. Así que tú vas a hablar después seguramente con mucho más fundamento que yo. Entonces, eso para mí es fundamental que ustedes lo toquen, porque la reforma a la ley electoral es un anticuerpo para que Chile no se transforme en Argentina. De lo contrario, el sistema político chileno se va a argentinizar, porque es muy fácil colocar a candidatos en listas a nivel local. Nunca comienzan con candidatos presidenciales, nunca se comienza con esto. Comienzan por abajo. Después se hace metástasis hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces, ya hablamos de los 4 áreas. Vamos a tomar la parte judicial de coordinación, lo que le gusta al señor Kast y a los demás. La parte judicial, que quiere decir policías, fiscales y jueces trabajando coordinadamente con los sistemas de inteligencia. Uno a veces asume que las policías y las fiscalías trabajan conjuntamente. No en México. Las fiscalías y las policías trabajaban cada uno por su lado, ambas corrompidas. Vean el debate que yo tuve con el fiscal general de la República Mexicana, 1 hora y media con Carmen Aristegui, hace unos años, y van a ver como yo les señalaba que su fiscalía era una sucursal de la delincuencia organizada y el fiscal en ejercicio. Imagínense un fiscal general de Chile debatiendo con un académico. 1 hora y media en un programa de CNN o de Repo. Vean ese debate y van a ver lo que es la reacción de un fiscal comprometido. Ahora acaba de renunciar. Lo echaron, perdón. Lo echó la presidenta. Entonces, el tema electoral político es clave, que es otra dimensión. La parte de decomisos y extinciones de dominio, que pasa por las recomendaciones Gafi, ¿se acuerdan? Prevención, decomisos de jueces y demás, y después la parte de prevención social. Si Chile no tiene esas 4 componentes antimafia en sus políticas públicas funcionando, no en los libros, funcionando. Cuando haces una muestra de causas penales, tenés que ver que funciona. Si no la delincuencia organizada va a seguir aumentando. Ustedes están rodeados por países con colapsos institucionales. Por eso la frontera norte chilena tiene tanto problema, como han visto ustedes. Atacama se llama, ¿no? Atacama, Iquique, toda esa parte está muy... porque están viendo
un problema que es lógico. Cuando Kenia también sufrió lo mismo con sus países limítrofes. Esto lo hemos estudiado a lo largo de 30 años, con datos judiciales, con reportes de inteligencia. Estoy a disposición de ustedes para continuar conversando, pero no quiero que la directora de Sormó se enoje conmigo. Así que ya está. Fácil. Me quedo acá, me voy a portar bien y escucho. Para preguntas, comentarios, sí. Hola, estimado, muchas gracias por su exposición. Usted se refería de cómo transformar un insumo de inteligencia para, como un medio probatorio en juicios. Ahora, ¿cómo se hace eso? La inteligencia que se han incorporado por la policía de investigación para después transformarlos con los fiscales en material potencialmente probatorio. Ahora, la consulta es cómo lograr hacer eso sin develar las técnicas de inteligencia, que muchas veces en los juicios, acá en Chile, bueno, el caso Huracán es un mal ejemplo, pero por ejemplo, cuando la parte acusada quiere derribar la tesis de la fiscalía, recurre a cuestionar los métodos que se utilizaron para probar algo. Entonces, claro, que no sé cómo hacerlo sin revelar la... Claro, los reportes de inteligencia revelan conclusiones que siempre son probabilísticas. El agente de inteligencia no te está diciendo, este señor seguro, o sea, no te está dando información judicial, videos. Rara vez la información de inteligencia es transformada automáticamente en material probatorio o en potencialmente material probatorio. Entonces, lo que le tiene que dar a la policía son conclusiones. Tiene que decir, no quién... A ver, la agencia de inteligencia no le puede decir a la policía, tenemos agentes encubiertos que son las siguientes personas en el puerto de Iquique y esas personas nos revelaron. Tiene que evitar señalarle cuáles fueron los medios de obtención, opera el principio de buena fe entre las instituciones públicas y darle esa información a la policía sin revelarle cómo lo obtuvieron, dónde lo obtuvieron, con quiénes lo obtuvieron. ¿Entiendes? A veces hay testigos protegidos, a veces hay agentes encubiertos, pero no tiene que decirle cómo lo obtuvo y la policía lo tiene que corroborar. La investigación policial es para corroborar, no para decir está bien, perfecto, se lo paso al fiscal. ¿Entienden? Hay una corroboración de la policía, pero la policía sin información de inteligencia, por más que la PDI tiene una unidad de inteligencia, no tienen la especialidad en inteligencia operativa de agentes encubiertos. Chile tiene hoy agentes encubiertos en Argentina con temas de redes criminales, pero no opera adecuadamente en los puertos chilenos. Es algo paradójico. En la embajada chilena ustedes tienen agentes de inteligencia, pero que no operan en los puertos chilenos, donde debería existir muchísimo flujo de información. Yo les mencioné un puerto, pero hay 11 puertos donde esto está sucediendo, entonces deberíamos abarcar ese aspecto. ¿Le estoy respondiendo? No el cómo, dónde, quién lo dio, sino la descripción de la conclusión de inteligencia. Para que corroboren esa información, exacto. Y ahí sí, la policía tiene que hacerlo con la dirección jurídica de un fiscal, para que se respeten los derechos humanos de la gente. Pero sin esa ayudita es muy difícil desmantelar redes. Acá no hablamos de casos individuales. Redes es una asociación delictuosa, le dicen, o para delinquir, dicen los franceses. Sí, hola, Edgardo. ¿Usted trabaja para CNN? Sí. Felicidades. Gracias. Orgulloso. Edgardo, mi pregunta es, ¿cómo se puede diferenciar, primero, si es posible, reversar los procesos de la inserción de la criminalidad organizada en los distintos países? Si eso es posible o solamente es posible detenerlo. Y lo segundo, ¿cómo se diferencia ese proceso de la pax mafiosa? Porque, por ejemplo, aquí hablamos mucho del ejemplo italiano. Lo conoces bien. Pero en Italia no se terminaron las mafias. No. Sino que de alguna manera coexisten y se bajaron los niveles de secuestro, ya no están... no es la Italia que conocíamos a principios de los 90 con los jueces y los fiscales asesinados. Lo mismo ocurre en El Salvador, donde aquí Bukele es un líder que lo elegirían presidente mañana. Se acabó
el asesinato, pero eso no significa que se acabó la criminalidad. ¿Cómo se pueden diferenciar digamos, esos dos fenómenos? Toda dictadura baja los delitos de calle. Toda dictadura. Pinochet los bajó, toda dictadura. El problema es que estás reemplazando, quiero que me digas si no se entiende, así lo vuelvo a explicar, con todo gusto me dices no se entiende. Lo que pasa es que con casos dictatoriales estás reemplazando delitos privados por delitos de Estado. O sea, si tú vas al caso de Chile con Pinochet, bajaron los delitos de calle, robos a transeúntes, robos a propiedades, hasta te diría homicidios con motivación privada, y comenzaron a aumentar los delitos ligados al Estado. Eso está sucediendo en El Salvador en este momento. Pero vamos a la parte importante de tu pregunta. Sí, si alguien me ayuda a ir al próximo gráfico, por favor. Ahí está. Ve que en el eje vertical hay un 0. ¿Lo ves? Cuando estás abajo del 0 quiere decir que disminuye la delincuencia organizada. O sea que la respuesta a tu pregunta es sí. Los países, cuando aplican estas medidas de la Convención de Palermo contra la corrupción y la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, que son 2 leyes universales, logran disminuirla, no solo detenerla. Apunto a tu pregunta, ¿no? Y ahí tenés a los países que lograron bajarla. Ahora, me vas a decir, ¿dónde está Colombia? Que yo pensaba que andaba por ahí. No me encuentro. Colombia la logró bajar. Qué pena que no está. Ah, no, está en algún lado. Vamos a la próxima, por favor. No, arriba entonces. Vamos a ir a la próxima, que estaba Colombia. Acá están los fuentes de datos. Fíjense que el último, con Van Dyck 2003, es el artículo de la ONU con el indicador de delincuencia organizada. Para los que cuestionen la metodología de cálculo del índice, ahí está en la última. Y después los demás son los demás indicadores. Vamos arriba, por favor. Te agradezco muchísimo a la persona. Para atrás, sí. Para atrás. No, se perdió. Bueno, hay un indicador de confiscación de bienes que no se los traje porque había tiempos limitados, en donde veías que Colombia había disminuido con respecto a los años 99, 98, 2000, 2001, 2002. Disminuyó. Eso está totalmente probado, que hay países que lo disminuyen si aplican estas medidas. Pero tienen que ser las 4 tipos de medidas al mismo tiempo, simultáneamente. No tienen que ser perfectos. Ningún país es perfecto, como podés ver por Noruega. Ninguno lo es. Pero tenés que aplicar las 4 políticas al mismo tiempo para que disminuya el índice. Si no, continúa en el tejido social. O si no, continúa en el tejido político. Y si no, continúa en el tejido empresarial legal. Si no aplicas las 4 tipos de medidas y solamente te dedicas a mano dura y a echar migrantes y todas esas pavadas que hablan muchas veces, terminás con más delincuencia organizada y más corrupción. La delincuencia organizada es un animal muy racional, son empresas. Cuando ellos ven que hay un factor de riesgo que los afecta, penas aumentando, ellos inmediatamente anulan la pena con más corrupción y te suben a los fiscales. Un policía que en el año 2004 recibía $100 en México, hoy recibe $12.000. Cuando no les tocas los bienes, cuando no les tocas los patrimonios, sigues. No me refiero a cuentas bancarias, galpones de almacenamiento, campos, comunitarios. Ellos aumentan. Entonces, la mano dura es un fracaso. Suena muy intuitivo y le gusta a la gente, especialmente gente honesta que perdió a sus hijos, que perdió su... Claro que sí, mano dura, pero no funciona por sí sola. ¿Qué parte de tu pregunta me estoy olvidando? Hay una parte. La Pax mafiosa. La Pax mafiosa es muy interesante porque en el indicador de delincuencia organizada opera que cuando tú combates a la delincuencia organizada con mano dura o negocias con la delincuencia organizada, como ha hecho tradicionalmente el gobierno de El Salvador, incluyendo al señor Bukele, y establece un monopolio de un grupo criminal con permiso, por definición, la Pax mafiosa, pero siempre viene acompañado a que la red criminal no cause ruido. A mí no me jodas con homicidios violentos, gente colgada, porque si no la gente no me vota. Haces eso y estás afuera. Entonces, bajan los delitos de alto impacto. Ves que los homicidios bajan, las fosas comunes se reducen. El delincuente organizado con permiso, como en El Salvador, o ahora van a ver ustedes en Honduras, con el nuevo candidato, no ganó, ¿no? El de Trump, creo que todavía están peleándose ahí. Bueno, van a ver ustedes que ellos adoptan la postura Bukele, bajan los delitos de alto impacto, la gente canta victoria, pero la trata de personas continúa, el tráfico de migrantes continúa, el lavado de dinero con permiso continúa enormemente,
Entonces, a eso me refiero con Pax Mafiosa. Y eso se nota cuando bajan los delitos de alto impacto, los crímenes de deshumanidad, desapariciones forzadas, que en México están descontroladas, por ejemplo, pero aumentan los delitos con motivación económica silenciosos. Los que contrabandos, como en Chile, los contrabandos en Chile aumentaron enormemente, desde cigarrillos hasta madera, lo que sea. Entonces, Italia, sí, gracias por ayudarme. En Italia la delincuencia organizada sigue existiendo. La delincuencia organizada es como el pecado humano. La tenemos hace miles de años, grupos de personas que se juntan para cometer delitos y eso es algo normal, no la vas a reducir nunca a cero. Como el pecado humano no lo puedes reducir a cero. Pero sí lo podés transformar en menos nocivo, menos violento. Por ejemplo, en Italia era muy frecuente que senadores como el senador Lima le pertenezcan a la mafia abiertamente. Que el senador Lima fue asesinado en la puerta del Senado. Pero en algún momento, cuando esa violencia llega a las esferas más altas del Estado, se llega a un umbral del dolor, en donde la misma clase política en Colombia, no por ser ángeles, sino porque el monstruo que ellos crearon se les salió de control, estaba asesinando a 3 de cada 4 candidatos presidenciales, a la mitad de la Corte Suprema, decidió ponerle freno al monstruo que ellos crearon. Entonces, ahí es donde ellos se dan cuenta, y eso sucedió en Italia, claramente sucedió en Italia, con una inyección benévola del movimiento de Mani Pulite, que es la sociedad civil desde abajo, forzando la aprobación de instrumentos jurídicos, leyes como la ley de resignación social de bienes decomisados, la ley de financiamiento de campañas, en donde yo he trabajado en Afganistán por 3 años con la Guardia de Finanzas italiana. Estábamos apostados en la frontera con Irán, en una base militar de los italianos, donde se come mejor que en otra base, y les llegaban los aviones con salmones y todo tipo de comida, y ahí estábamos trabajando con estos tipos, investigando la corrupción política que afectaba a los talibanes y a funcionarios del gobierno de Karzai. Los italianos han hecho de sus prácticas de prevención del lavado de dinero político para campañas una práctica internacional de primer nivel. La Guardia de Finanzas es muy buena, cosa que no era así en los años 90. ¿Italia es un paraíso? Claro que no, todavía es un infierno. En Milán se lava dinero y en Torino, donde yo vivo, se lava dinero a todo dar, especialmente de carteles albaneses, italianos, sigue el lavado de dinero. Pero Italia no es lo que es. Ellos vinieron de un infiernazo. ¿Te acuerdas que asesinaban a políticos, generales, empresarios? Era una matanza. Entonces, ahí hubo reacción. Están en una situación donde si ves Italia, esta Italia, mira, rápido, les dejo eso para que después lo vean, pero ahí tienen diferentes variables que muestran que Italia está mejor, México aumentó el índice de cambios de violaciones contra la corrupción, se duplicaron. Fíjense en la frecuencia de violaciones a la ley ONU, en México aumentaron más del 100%. Ahí tienen varios, es interesantísimo. La última columna es el cambio en la frecuencia de 23 tipos de delitos organizados en México, que aumentó en un 413% en los últimos 20 años. O sea que está medido esto. Entonces, ningún país es un paraíso, pero lo que queremos es que se reduzca. Nosotros evaluamos si están retrocediendo o avanzando. No estamos evaluando si eres un país perfecto, si estamos en Finlandia, eso no es el punto. Estamos evaluando si Chile, que viene aumentando mucho, retrocede a través de medidas. Y si me invitan acá en 3-4 años, después que apliquen estos 4 tipos de medidas, veremos que retrocede y vamos a aplaudir. Aunque Chile no sea lo que era, no sea un paraíso. ¿Se entiende la respuesta? ¿Está bien ahora? Gracias. Ya. Hola, nuestra cobertura siempre está muy centrada en la frontera norte, pero si uno mira los datos del Poder Judicial, de los últimos 5 años, muchos delitos han aumentado en la frontera sur, Pino Achado en específico, a la altura de Temuco y en el Tume. También si uno reportea un poco, se da cuenta que en los últimos 5 años, muchos criminales chilenos que estuvieron condenados, incluso presos, cruzan constantemente a Argentina por un par de días y luego ingresan al país. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Los grupos criminales chilenos van a lavar dinero? ¿Van a hacer negocios? Nosotros estuvimos trabajando con autoridades argentinas en Patagonia justamente por ese problema que ustedes mencionan. Hay mucha entrada de explotación de recursos naturales desde Argentina hacia Chile y salida desde Chile. Y hay un tema ahí, gracias Paulette,
Y hay un tema ahí de vinculación al problema de colapso institucional argentino que les mencionaba yo antes. La delincuencia organizada argentina que opera en Patagonia a través del tráfico de migrantes que está vinculada a la pesca ilegal. Nosotros estuvimos trabajando con la Prefectura Naval Argentina en casos donde antes se les aplicaban multitas administrativas en Argentina. Cuando llegamos con la ONU, que nos permitieron hacer eso, nos metimos con la prefectura, la institución no estaba corrompida, se la dejó operar con una ley donde iban mucho más allá de multas, les determinaban las rutas logísticas del tráfico de pescado, del tráfico de migrantes. Mucho del tráfico de migrantes que entraba por la Patagonia Argentina terminaba en Chile, por ejemplo. ¿Se entiende lo que les digo? O sea, que está muy vinculado, hasta donde nosotros sabemos por las causas penales con las cuales trabajamos, a la delincuencia organizada que hizo explosión en Argentina, que aumentó enormemente. Pero tendríamos que hacer muestras de causas penales mucho más representativas en Chile. Entonces, si tú me invitases a esas jurisdicciones, yo te diría, hagamos una muestra de causas penales de 2-3 años y veamos con diferentes tipos de delitos, no solo drogas, cómo está vinculado con Argentina. Ese dato todavía no lo tenemos. Y no te quiero decir nada que no esté basado en datos. Claro, que estoy acá. Con todo gusto. Hasta mañana estoy acá. Edgardo, quiero preguntarle algo, porque con el mostrador hemos estado siguiendo todo el tema de los precursores químicos y también con todos los decomisos que se producen en la zona norte. Las comisarías de carabineros en el sector norte, en frontera, se han estado llenando de vehículos que han sido decomisados. Ya son un patio enorme, están en la frontera, en Chungará, hay más de 200 vehículos que no se han podido mover de ahí. Hay una cantidad enorme de precursores químicos que se han pesquisado y están ahí abandonados porque las leyes chilenas hoy día le encargan al magistrado y el magistrado le dice destrúyase o remátese, ¿ya? Y la verdad es que la institucionalidad chilena ha sido bastante floja, teniendo las facultades, no aprietan los tiempos y al final quedan en abandono. ¿Cuál es el modelo que uno puede aplicar para que esto no pueda ocurrir? Los puertos se están llenando de basura que finalmente podría, con organizaciones poderosas, entrar y ser rescatado esos carbonatos, todo lo que se ha decomisado o esa cantidad de vehículos. ¿Dónde se puede mirar para poder mejorar esto? Claramente no a Estados Unidos. Estados Unidos sufre un problema de penetración que ahora Trump, justamente uno de los orígenes de los cortocircuitos entre Trump y los chinos, es justamente la entrada de precursores, ¿se acuerdan? Y los chinos dicen que van a intervenir y demás, que no lo habían hecho hasta ahora, posiblemente lo hagan. Chile es un caso a menor escala de entrada de precursores de China, de las fábricas chinas, que entran de manera cuantiosa a Chile. Ahí sí hay casos, hay muchos casos sobre eso. Ahora, la segunda parte de su pregunta, la de administración de bienes decomisados. Administración de bienes decomisados, claramente Colombia no es un buen ejemplo. Italia y Alemania sí son buenos ejemplos. Ellos tienen una ley que obliga a la administración de bienes decomisados reasignar esos bienes decomisados a diferentes usos sociales. Puede ser a policías también, como en Alemania, puede ser a policías, siempre y cuando esté regulado adecuadamente. Chile no tiene ese mecanismo ágil para sacárselos de encima y enviarlo a instituciones de salud, a instituciones como la que regula el tema pesquero, que está muy ahogada de recursos en Chile, estábamos viendo eso. Métanse en el sitio, por favor, de Wildlife Justice Commission. Les va a gustar, en serio, porque hay casos, ahí van a ver operativamente a cuánta gente detienen y desmantelan gracias a la información que nuestros equipos proporcionaron. Esto no es una cosa ilegal, yo no hago nada. Son equipos que entran a los países, arman un expediente y después se lo entregan a las autoridades. Vean ahí un poco el tema. Y vean un poco cómo algunos países tienen formas de traducir esos bienes decomisados en reparación de daño a víctimas, que es otro tema, reparación de daños a víctimas o a familiares. Eso Chile tampoco lo tiene bien adecuado, hay que regularlo. O sea que Italia, Alemania, creo que Países Bajos también tiene un buen sistema de reparación de daños a víctimas, pero Chile eso es algo que no hay razón para que no lo esté regulando mejor, con mayor especificidad. Si tú quieres, te puedo mandar instrumentos legales que hacen eso para que lo tomen como modelos. No holandés, porque no se va a entender nada el Dutch, pero sí les podemos enviar italianos, que se entienden más. ¿Te parece bien? Un aplauso, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.